Hola, nos encontramos en un nuevo programa de Sonido y Raíz. Como siempre es un gusto tenerles y también es un gustazo para mí poder introducirles un poco sobre nuestro invitado que viene a representar un proyecto de acá de Linares que se llama Proyecto Rama, que ha sido dedicado al hip hop. Este movimiento, como sabemos, es una cultura, representa una cosmovisión totalmente nueva para poder vivir las distintas realidades y también expresarla a través de la música. Así que estuvimos conversando con él y me gustaría que pasáramos a ver esta entrevista. Nos encontramos con nuestro invitado del día de hoy de Proyecto Rama, MC Lerna. ¡Aplausos! Hola, hola. Muchas gracias por tenernos contigo, por tener esta conversación. Primero que todo te quería preguntar, quizás que nos cuentes un poquito sobre ti, que te presentes, digas tu nombre, ¿por qué MC Lerna? ¿Por qué DJ MC? Claro. Hola, bueno, mi nombre es Felipe Rivera, en el mundo del hip hop conocido como DJ Lerna, o MC también, por una particularidad que yo empecé rapeando y luego me introduje al mundo del DJ. Así fue más o menos esa experiencia, y eso fue por ahí por el año más o menos cuando estaba en el octavo básico, en el año 95, fueron los primeros como acercamientos al mundo del hip hop. ¿Cómo tuviste ese acercamiento a la tecnología también? Porque ser DJ significa, supongo, tener acceso como a alguna maquinita, alguna cosa por ahí. ¿Cómo lo hiciste? Claro, bueno, el DJ para mí se gestó mucho antes también del 95, digamos por una influencia de que mis abuelos tenían muchos vinilos. Ya, entonces de la música de la época de ellos, a mí me gustaba mucho, digamos, la tecnología, lo bonito que era el vinilo, ¿ya? Así que cómo giraba y que a través de esos surcos se podía escuchar música. Entonces esa magia como que me atrapó. Y posterior a eso, bueno, la primera tornamesa la adquirimos a través de unos proyectos que fuimos postulando y las compramos en la radio, me acuerdo, en la radio Soberanía, una radio muy antigua de Linares que actualmente ya no existe. Y al dueño de la radio, él me vendió la tornamesa que actualmente tengo. ¿Y cómo aprendiste? Porque pucha, en esa época tampoco había acceso a internet para poder ver un tutorial, nada, pues. Claro. Tienen que intentarlo ustedes. Sí, bueno, ahí podíamos ya el acercamiento que tuvimos con los VHS en ese tiempo, entonces ahí veníamos, por mi parte, yo veía los campeonatos de la DMC, que eran los campeonatos mundiales de DJ, que hoy en día ya se han reemplazado algunos, que igual existe, pero también hoy en día están los Red Bull, Freestyle, etcétera, etcétera. Pero esos fueron los primeros que yo vi y ahí fui autodidacta. Luego después conocimos a unos amigos de Santiago, a Manolo, con DJ Copy, que vinieron a hacer unos talleres de DJ. Y como que fui entendiendo un poquito más, un acercamiento con las máquinas y un poco más de técnica en base al DJ de hip hop. Ya, voy entendiendo. Vamos a adentrarnos un poco en ese tema más adelante, pero por mientras te quería preguntar qué es para ti el hip hop y cómo tú entiendes el hip hop como movimiento, como género. Bueno, para mí el hip hop es más que un género musical, es una cultura y algo que a mí me ha dado mucha fuerza y energía para mi vida en general, para la persona que soy hoy en día, lo cual me identifico mucho con el hip hop, porque algo tiene una parte muy linda que es la parte social, la parte comunitaria, la parte barrial, donde ojalá que todos fuéramos uno. Entonces eso es lo que en mi adolescencia lo que me gustó del hip hop, en que hay hermandad, en que hay grupos, hay músicos, hay bailarines, hay pintores, poetas, etc. Entonces era un árbol gigante que no solamente era una sola cosa, sino que era algo más grande que eso. ¿Cómo fue tu exposición hacia el hip hop? No sé, ¿fue a través de a lo mejor algún artista, alguien que viste en alguna presentación, videoclip, o hay alguna persona que te introdujo al mundo del hip hop? Bueno, es que lo que pasa es que cuando yo estaba en el colegio, en la básica, en el año 95, acá en Linares hubo un boom con lo que fue el Funky Fresh, que es un estilo dentro del baile, que no es break, sino el Funky Fresh. Entonces,
Acá en Linares se juntaba mucha gente que todavía no se hablaba de hip hop, se hablaba de rap. Ya, entiendo. Es una diferencia. ¿Podemos hacer la distinción para que la gente... Que el rap ritmo en poesía, ya eso significa entonces que iba netamente con la vocalización, con rapear. En cambio el hip hop involucra todo lo que es una cultura, como es el DJ, el MC, el break y el graffiti. ¿Qué significa MC? Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia es como quien guía. El que anima, el claro. Que anima. Es el que anima, entonces él es el que prende la fiesta. Ya, entonces muchas veces te ha tocado como ser el MC. Sí, o sea, para rapear, más allá de animar, muy pocas veces o casi nunca. Pero sí para escribir y todo eso, para hacer canciones, sí. Ya, claro, ser maestro de ceremonia. Y a lo mejor alguna canción o artista quizás internacional que recuerdes con cariño. Internacional, pero desde esa época o en general hasta los días de hoy. Puede ser en general, como que porque te puede haber marcado hasta el día de hoy, así que puede ser de la época. Para mí siempre, en el hip hop hay grandes exponentes a nivel nacional, a nivel internacional, pero para mí siempre el más versátil y el que me inspira mucho fue Snoop Dogg. Snoop Dogg. Sí, para mí él es el mejor de todos. Más allá que hay un grupo emblemático de la parte social, como lo que fue Public Enemy o Beastie Boys, que fueron grupos que abrieron la mente, porque yo primero escuché a ellos, después Snoop, pero ya haciendo una retrospección de toda la evolución que él tuvo, que ha tenido, y próximamente va a salir una nueva película, así como ahora salió la de Michael Jackson, ahora este próximo año aparece la de Snoop Dogg. Salió una biopic de Snoop Dogg, de su vida y todo. Hay mucho documental y todo, pero pareciera que esta es como la película que él quiere mostrar. ¿Te parece que partamos mostrándole a la gente algún videoclip o alguna canción de Snoop Dogg? Sí. ¿Tienes alguna que te guste a ti? Tiene millones de canciones, pero quizás podría rescatar que es una canción que no es tan popularmente conocida, digamos, como los temas que hizo con Dr. Dre y todo. Me gusta mucho un tema que se llama Midnight Love, Amor de Medianoche. Midnight Love. Midnight Love es un tema súper tranquilito, ahí como un videoclip ahí como en la luna. Qué bonito. Claro, así que es bien especial, pero no es de los más populares que él tiene, porque tiene una inmensidad de canciones y colaboraciones con artistas de todo tipo de música, pero ese tema siempre como me quedó ahí en la retina. Yo tengo la opinión de que las mejores joyitas son las que no están así como tan popularizadas, así que me parece súper bien que vayamos entonces con Midnight Love de Snoop Dogg. Yo, what up? This is Snoop D-O-double-G saying stop the violence, drop the guns, and increase the peace. And now I present to you Midnight Love. Midnight Love. Entonces ya nos encontramos de vuelta acá y habíamos estado conversando un poquito sobre el origen del hip hop, sobre por ejemplo los Beastie Boys, me estuviste comentando. Sí. Quería que pudiésemos quizá explicar a la gente lo que conocías de historia del hip hop para que ellos se vayan... Bueno, el hip hop parte netamente en el Bronx, en Estados Unidos, así que de allá viene. Estamos hablando de la época de los años finales más o menos de los 70 o a mediados de los 70 por ahí, y nace principalmente en el Bronx porque era un barrio marginal de bajos recursos, donde ellos se aglomeraban, digamos, como una lucha social. Entonces, ¿qué pasó? Había mucha delincuencia, mucha droga. Entonces, ¿qué hicieron algunos personajes de la historia del hip hop? Afrika Bambaataa, por ejemplo, que falleció hace como 2 semanas atrás, un pionero del hip hop, pero también ha sido muy cuestionado, porque tenía unas chayitas ahí. Entonces, como que no fue tan resaltado al final en sus últimos días. Y también lo que hizo el DJ Kool Herc, que es un DJ jamaicano, que vino obviamente desde Jamaica a traer música al Bronx, y ahí hacía las primeras mezclas. Ahí todavía no existía el MC, no existía solamente el DJ pinchando discos. Entonces un día va y con 2 tornamesas hacen una instrumental. Todavía no existían las máquinas para hacer instrumental. Sí, los instrumentos musicales sí, pero digamos no existían, digamos, para mapear, para hacer los pads y todo. Claro. Entonces él fue repitiendo, puso 2 vinilos iguales, en cada tornamesa hay un mezclador al medio, y fue repitiendo una frase y un loop. Entonces iba todo el rato repitiéndose, y ahí apareció el MC, el maestro de ceremonia, a animar la fiesta.
Y ahí empezaban a bailar, ya estaban practicando lo que era el break. Y ahí surgió todo este movimiento que se fue expandiendo hacia el mundo, digamos. Entonces era como un estilo de vida, cultura, de gente que se reunía y que Claro. de alguna forma como que subsistían quizás entre todos a través del arte, como me imagino. Sí, claro, porque en ese tiempo el hip hop era la voz de la gente, la voz del pueblo. Entonces ahí empezaron a hacer las primeras rimas, digamos, de diversión, distintas realidades, ¿ya? Entonces algunos hacían de diversión, otros hacían de protesta, por toda la realidad y la pobreza que ellos vivían en su entorno, de la delincuencia. Quizá eso explicará un poco de por qué las mezclas tienen como tanta esta nostalgia muchas veces de mezclar partes de discos antiguos, como muchos de jazz, muchos de cosas así. Supongo que por el tema de los vinilos y de cómo pensaban al principio Exacto, porque hoy en día hay diversidad de música, pero he escuchado muchas personas que dicen está todo ya inventado. Ajá. Y hay una frase que el hip hop vino a reinventar todo. Y a raíz de eso, de que tú mencionas el jazz, el funk, la onda disco, de ahí nace el hip hop, de la música negra, de las raíces africanas. Sí. Hace un tiempo atrás tuvimos un programa que se relacionaba con el sampleo, como con el sampling. Sí, pues. Y siento que está como en verdad muy directamente relacionado. Me llamó la atención ahora conectar de que esa vez no nombramos propiamente tal así como los orígenes del hip hop, pero me da a entender de que muy sí. De que en realidad sí. Eso fue primeramente y ahí salió después el sample ya con la máquina, la computación, ya hay una infinidad de instrumentos hoy en día para poder hacer ese tipo de sample. El samplear es lupear un extracto de... Sí. Y generalmente lo hacían y ocupaban con las canciones, porque las canciones antiguamente eran más largas que ahora, ¿ya? Entonces que siempre al final de cada canción quedaba un espacio vacío, como que no quedaba marcado, quedaba solo la rítmica. Y eso era lo que estructuraban y hacían un nuevo beat. Ya, qué interesante. Sobre ese beat empezaban a rapear. Ajá, sí, ha ido evolucionando mucho. Por ejemplo, Exacto. Ahora hay un movimiento que no sé si lo conoces que se llama el Future Funk, que mezcla mucho como canciones, sobre todo del city pop japonés, pero también como con funk y hacen como onda disco. Bueno. Y se la mezclan todo con el sampling y se hizo muy popular así de una Lo voy a indagar. Honestamente sí. No lo he escuchado, pero me lo imagino más o menos cómo podría desarrollarse. De la persona que te hablaba fue un exponente de acá, de la misma región de quien entrevistamos, que se llamaba Cabro Ártico. Ahí después te lo voy a pasar para que tú también lo explores, que creo que están como muy conectados todos. Se entrelaza todo en el fondo. Se entrelaza. Y entonces ahora nos vamos a trasladar un poco más cerca porque queremos hablar sobre hip hop nacional. Primero que todo te quería preguntar si a lo mejor nos podías dar un poquito de información de lo que tú conocías también de historia nacional del hip hop, de cómo llega el movimiento acá eventualmente. Sí, bueno, el hip hop en Chile se remonta como más o menos a finales de la década de los 80 más o menos, con los primeros bailarines de breakdance que estaban en Bombero Osa. Bombero Osa en el centro de Santiago. Ellos cómo se influenciaron o cómo vieron mucho mejor eso con la llegada de Jimmy Fernández acá a Chile, que vivía en Europa y que es el vocalista de La Pose Latina, Jimmy Fernández. Ya no tenía idea, entonces pero sí conozco La Pose Latina. Claro, él llegó como un bailarín de breakdance, entonces llegó muy avanzado porque venía de Europa y ya los chilenos estaban ahí, pero con algo un poco más básico, pero él vino como a desordenar y a despertar, que había mucho más que pulir. Entonces fue una gran influencia él en ese sentido, trajo música también y paralelo a eso también existía lo que estaba haciendo de Iquirusa, que es un grupo chileno del que canta Bacán, donde el vocalista es Pedro Fonsea. Entonces ellos también son como los pioneros dentro de toda la cultura hip hop en Chile. O sea, podemos decir que igual el hip hop acá lo trajo bailarines principalmente, sí. Después se empezó a... Claro, o sea, ya en las poblaciones, digamos, de Santiago están los Panteras Negras, en Renca, en la Huamachuco, estaban ellos allá, entonces se juntaban en Bombero Osa, llegaban de todas las comunas de Santiago. Era como la plaza del break, por decirlo de alguna forma, y ahí se iban conociendo y ahí ellos ya estaban también, porque estaba en una película muy famosa que se llama Beat Street, que es del año 84. Beat Street, claro, calle del beat, por decirlo de alguna forma. Y entonces en esa película se hablaba solo de breakdance.
Entonces habían competencias y en Sábado Gigante, que era un programa de los años 80, sí. trajo a 2 bailarines de esa película. Ya. Sí, que era Pavón y Clemente. ¿Ya? Y entonces ahí como ese fue el primer acercamiento, digamos, como televisado que hubo realidad acá en Chile, y ahí los que ya estaban en Bomberosa vieron eso y ya ahí se inspiró todo más ya también, creció mucho más. ¿En qué momento llegó esa parte de la historia chilena a ti? O sea, me refiero a, ¿fue como también dentro de tu inicio dentro del hip hop o fue después que tú fuiste como recolectando estas mira, partes? para mí el hip hop, como te lo decía, parte principalmente como en la época del año 95. A mediados del año 95 yo estaba en octavo básico, estaba estudiando en la San Miguel, aquí muy cerquita, y ahí estaba todo el tema Funky Fresh. Estaba la música de los Criss Cross, de House of Pain, MC Hammer y un sinfín de grupos más, y se bailaba Funky Fresh. Yo también traté de tirar mis pasitos, pero no era muy habilidoso, así que después apareció la música y siempre me gustó coleccionar música, de tener los cassettes, los CD, los vinilos, lo que se podía tener, porque no es como hoy en día que está todo en Spotify. Entonces ya quiero escuchar este tema de Proyecto Ramos, ya voy y lo escucho. Antes había que tenerlo, o pegarte el pique a la casa de alguien, o regrabar un cassette, o sea, era una odisea tener musiquita y hay información también, de revistas. Me acuerdo que después yo me cambié al Liceo Comercial acá en la plaza, y ahí existían también las revistas Rock and Pop, de la radio Rock and Pop, que fueron muy potentes, digamos, musicalmente en la época de fines de los 90 más o menos, del 97, claro, apareció el funk de los Tetas, todo ese tiro de gracia, después vino en esa época. Pero yo creo que el primer acercamiento que tuve al hip hop, e inconscientemente, yo creo que fue cuando escuché el rap de la abuela, de Wilfred y la Ganga, que eso fue en el año 90. Ah, esa de mi abuela. Ya, mi abuela, en español. Ya, muy bueno, buen tema. Muy bueno, entonces, como que yo era niño, yo tenía en ese tiempo 9 años. Entonces, pero después, como haciendo una retroinspección, dije, esa fue el primer rap que yo escuché, creo. Y después Funky Fresh, bueno, y ahí también fuimos conociendo lo del rap chileno, lo que hacía de Quirusa, Panteras Negras, que eran nuestras principales influencias. ¿Ellos después siguieron vigentes? ¿O? Sí, hasta el día de hoy siempre se mantienen haciendo música, ya sea de manera, digamos, individual, grupal, con colaboración, en fin. Se mantienen activos y también son gestores, o sea, no solamente subirse arriba a un escenario, sino que también hacen gestión cultural por el país en base al hip hop. Ya, entiendo. Exacto. Yo siento que normalmente, o sea, lo que a mí particularmente me llegó más de hip hop nacional fue como desde Maquis hasta Tiro de Gracia, que creo que es como ya más adelante. Sí, pero claro, pero lo que tú mencionas, ese fue como en que el rap o el hip hop se divulgó un poquito más, tuvo como una mayor publicidad, porque ya estaban los sellos Sony Music, EMI, entonces ellos tenían ahí un cuento. Tiro de Gracia pertenecía al sello EMI, entonces ¿qué hizo la Sony, que era la competencia? Dijo, ya, vamos a meter a Maquisa, reclutaron a Resonancia, la Frecuencia Rebelde, y ahí empezaron a levantar ese grupo. Ah, tú dices que también dentro de la industria esto se generó como competencia de alguna forma. Claro, quizá indirectamente entre los raperos, pero sí la industria de la música tiene que generar. Sí, entonces, claro, dije, no, EMI sacó los Tiros de Gracia, que Tiros de Gracia en su momento fueron boom en Latinoamérica, mucho. Estuvieron en MTV, etcétera, etcétera. Luego, después de eso, claro, como te explicaba, Sony dijo, ya, el hip hop está pegando, entonces nosotros tenemos que buscar. Y ahí apareció la Anita, bueno, que ya venía haciendo rap con discos, digamos que no eran a través de un sello, sino que ellos ya estaban haciendo música. Sí. Claro, y cuando llegan los sellos te dicen, ya en 3 meses tenemos que grabar un disco, hay que hacer la cortita, porque ellos ponen las condiciones. Es cierto. Eso. Quizá algún artista que lo podamos recomendar a la gente para que lo puedan escuchar en su casita. ¿De rap chileno? De rap chileno para que lo pasemos en el Bueno, yo creo que merece y debes estar de Quirusa, porque es el primer grupo de, digamos, como de rap y de funk
y que hizo el primer rap de Chile con el tema Algo está pasando. Entonces también hay un tema muy importante que ellos estaban gestando todo eso en plena dictadura. Entiendo. Entonces, año 88, 89, que ya se venía la época del sí y del no. Entonces fue en todo ese contexto social y político que aparece ese tema. Algo está pasando, Algo de Kirusa. está pasando de Kirusa. Y estábamos revisando un videoclip de una banda nacional que se llama De Kirusa, que fueron también pioneros dentro del hip hop, acá nacional, y siguiendo con la línea nacional, también estábamos conversando en
hablar un poquito de cómo desde esa historia del hip hop de hace años atrás llegamos a la actualidad, cómo conectamos ahora, qué a lo mejor, qué raíces nos traemos hasta ahora del hip hop. Bueno, yo creo que el hip hop, hablando acá en tema nacional, como yo lo visualizo, creció bastante desde ese boom de final de los 90, que desde la época cuando nosotros también como grupo empezamos a funcionar o a empezar a crear. Y ya han pasado casi, como son 40 años que el hip hop está en Chile, y lo veo como muy masificado, totalmente con todo lo que son las redes sociales, los home studios, que hoy en día permite a que quien quiera escribir o hacer sus beats o instrumentales pueda hacerlo desde cualquier lugar y subirlo a la vez a través de internet. Entonces, esa evolución que nos ha dado la parte, digamos, de la tecnología, también impacta en la música y en el hip hop. Entonces, toda esa evolución y masificación obviamente se va experimentando, donde también grupos nacionales han podido salir a hacer giras internacionales, que en un momento era como importante cantar siempre ha sido importante cantar en el barrio, pero todos crecimos ahí. Nuestras primeras presentaciones fueron en el barrio, entonces uno siempre quiere ir potenciando, porque también el estar creando, inventando siempre también te exige, y uno quiere ir también avanzando, ¿ya? Ojalá poder vivir de esto nuestros 365 días del año, pero el tema del arte, la cultura, la música no es fácil, y menos acá en Chile, y menos en las condiciones actuales que estamos hoy en día, es mucho más complejo. Pero el hip hop siempre tiene su buen estandarte, y tanto lo que es el hip hop masculino, por decirlo, y el hip hop femenino, que también se ha incrementado bastante a nivel nacional, y que en sus inicios no se veía eso, Sí, acá en Chile. Claro. Sí. Te quería aprovechar de preguntar, quizá si conoces a algunas personas, exponentes de acá también, que sean compañeros de la misma escena acá en Linares. De hip hop de Linares, sí. Hay, en Linares hay, desde sus inicios que el hip hop se hizo potente acá, que estamos hablando como del año 97, 98, han pasado muchos grupos, como hay algunos que se siguen manteniendo. Ya puedo nombrar, para empezar desde más atrás, con por ejemplo Séptimo Cartel, que fue uno de los primeros grupos que hizo rap acá, y estaba también, bueno, nosotros Proyecto Rama, estaba también Cuatro Inocentes en su momento, que también formé parte de ahí, con muchos compañeros de la música, y hoy en día podríamos nombrar demasiados grupos, y siempre están apareciendo nuevos grupos, nuevos solistas. Y también hay muchos que se quedan ahí también, como que hacen sus cosas, pero no sé si les falta como mostrarse o atreverse a hacer, o les dan, quieren para ellos, no sé. Porque siempre yo he detectado eso, porque nosotros, por lo menos por mi parte, siempre me gustó como recopilar información, tener la música, aprender los orígenes de todo lo que se estaba pasando, culturizarse. Entonces yo también eso lo iba compartiendo ya con los nuevos compañeros que habían en el hip hop en el barrio. Estamos hablando de como el año 97, 98. Entonces nos influenciamos mucho también por los videos de la MTV. Había un programa que se llamaba Mondo Funk, excelente programa, y ahí ahí fue como un trampolín que dijimos, no, esto va subiendo. Entonces como que dijimos, ya, nosotros tenemos que hacer lo nuestro de acuerdo a nuestra realidad local. Ya, y nosotros, bueno, que nos influenciamos principalmente por las cosas que acontecen acá en nuestro lugar, que también puede ser la realidad del norte, del sur, etcétera. Entonces ahí como que fuimos como encasillándonos en eso, y rescatar propiamente tal lo nuestro, nuestras raíces, ya sean folclóricas, ya sean culturales, etcétera. Ahora queríamos tocar la conversación un poco más de cómo se fue gestando Proyecto Rama, que es el proyecto del cual tú eres parte, que nos cuentes un poquito, que yo sé que ya van a cumplir 27 años de trayectoria. Exacto. Entonces, para que le cuente un poquito a la gente. Proyecto Rama. Proyecto Rama, en la casa. Bueno, Proyecto Rama nace en el año 1999, en el sector de la población Hierbas Buenas de Linares, donde ahí inicialmente partió con Ramón Cornejo, MC Sólido, con Cristian Muñoz, Truquis, y con Patricio Lagos, Bastardo.
Esos son como los apodos, las chapas que le decíamos nosotros. Así que así parte Proyecto Rama, con un hip hop melódico para lo que había en la época, donde se instauró hacer como coros cantados y también con una temática social también, que es lo que siempre ha caracterizado a lo que nosotros venimos realizando como Proyecto Rama. ¿Cómo empezaron a gestarse esas primeras canciones? A través, como imagino, todo lo analógico que podía dar la tornamesa, mezclar cositas. ¿Cómo experimentaban ahí? Sí, bueno, después de ese proceso de los compañeros que mencioné, después me integro yo ya a rapear como MC. Y Edson Hernández, EDH, también se integra a la par conmigo, y ahí sacamos el primer disco con Ramón, MC Sólido, El Hecho Habituales. ¿Cómo gestamos eso? Bueno, grabando principalmente de radio a radio, caseta a cassette, así empezamos a hacer nuestras primeras grabaciones. ¿Pero como para hacer los sampleos y todas esas cosas? No, solamente era como para estructurar nuestras canciones, grabarlas. Por ejemplo, vamos a hablar, no sé, del tema Llamado al Estado, por ejemplo, que es uno de nuestros primeros temas. Entonces vamos a escribir ya, Lerna, tú haces esta letra, EDH, tú haces esta otra letra, Ramón hace otra letra, nos juntamos el sábado, porque es un día aquí, y vamos a armar el tema. Nos juntamos en la casa del Ramón y grabamos de radio a radio para ver cómo quedaba, y ahí ensayamos, yo creo, como unas 20, 30 veces cada canción. Eso era lo distinto a la actualidad. Pero obviamente uno va creciendo, adquiriendo nuevas responsabilidades. En ese tiempo éramos adolescentes, estábamos en el liceo. Sí. De repente a lo mejor nos escapábamos hasta de clases para poder ir a juntarnos, ir a comprar música, qué sé yo. Así que así se fue como gestando, y claro, en ese entonces también nos conseguíamos beats, de repente de los mismos singles que venían en los promocionales. Me acuerdo mucho uno de Cypress Hill, Insane in the Brain. Insane in the Brain, ocupábamos también como para empezar a soltar, a rapear prácticamente. Porque venía el tema normal, una versión y la instrumental. Sí. Y en algunos incluso viene la capela. Entonces, daba mucho para jugar ahí. Sí, entonces como que ahí empezamos a sacar esas instrumentales, porque no había internet en esa época, no había nada. Y ahí fuimos gestando los primeros temas, de esa forma. ¿Cómo se conocieron? Por el barrio, éramos todos del mismo sector. Sí, yo soy de ahí de la Villa San Jorge, que está a un costado frente a la Llanza, y la Hierbabuena está como aledaño a eso. La Hierbabuena es como lo macro, entonces éramos todos ahí del barrio, por eso nos conocimos. ¿Todo del barrio? ¿No compartían colegio ni nada de esas cosas? ¿O también? No, en ese momento no, porque éramos del barrio. Ya, sí. Entiendo. Entonces partieron así como agarrando quizás algunos instrumentales de los promocionales, como decía. Sí. Y ahí, ¿cómo empezaron a gestar las demos para luego ya optar a grabar? Porque imagino que en esa época era como ya más surrealista grabar en algún estudio. Sí, bueno, en ese tiempo ya existía el estudio de Alvarito Contreras allá en Fontana, Estudio 105. Y ahí grabamos una versión de un tema que aparece en El Hecho Habituales, pero en el disco no aparece esa versión, sino la otra que hicimos especialmente, y que es el tema Identidades. Es un tema que también a los amigos del hip hop de Linares le gustó mucho cuando lo tocábamos en las tocatas, porque identidades, porque habla de la identidad que uno tenía, cómo se representaba a través del hip hop, esa identidad que uno lograba en base a la música, al contenido y a la forma de la entrega. ¿Esa canción lograron sacarle videoclip igual? No. No, eso pasaba que los temas muy antiguos no tienen videoclip casi. No, nosotros vinimos a grabar videoclip ya después como en el segundo o tercer disco más o menos. Recién ahí pudimos grabar un videoclip. Antes a lo mejor grabábamos tomas así como en VHS, que no hay nada de eso hoy en día. No, hubiera sido un tesoro tenerlo hoy en día, pero no hay registro de eso. Solamente registros auditivos.
Ah, ya. ¿Y les tocó también a lo mejor tener alguno que otro registro de presentaciones de esa época antigua? Sí, hay unas presentaciones como acá en Linares Hip Hop fue muy emblemático lo que fue el teatro de ensayo, que hoy ya no existe, que está a un costado de nosotros acá. Entonces el teatro de ensayo expandió mucho el hip hop. ¿Teatro de ensayo? El teatro de ensayo. ¿De ensayo? Sí, tenía un escenario montado y hay unas grabaciones de VHS que andan por ahí, pero no son de las mejores calidades de audio ni imagen, entonces como que no... Sí, pues no se entiende. Es complicado, pero está en nuestro ADN y nuestro recuerdo eso. Qué bueno. Entonces, esa fue como una de las primeras canciones, a lo mejor con las que ustedes sintieron una conexión con identidades. O sea, más que claro, y sumado a eso, la posibilidad de grabarla. De grabarla, bueno, antes habíamos grabado el tema Llamado al Estado, porque nosotros participamos, de hecho, aquí mismo, en la Casa de la Cultura. En el año 2000 hicieron las escuelas de rock. Sí, había visto eso. Entonces nosotros fuimos partícipes de aquello y el premio por ganar aquello era grabar un estudio profesional en Santiago. Así que nos fuimos con todo el grupo, con todos nuestros instrumentos para allá y grabamos en un estudio profesional allá. Que después ese tema formó parte del disco Hechos Habituales. ¿Qué recuerdos tienen quizás de ese viaje? De ese viaje, compartir. Sí, bueno, fue bonito porque era como nuestra primera experiencia de grabación fuera de nuestra ciudad, con los recursos que estamos hablando ya casi 30 años atrás. Entonces fue muy lindo, el productor de ese tema fue Andrés Godoy, que es un guitarrista que tiene la técnica del tap-tap, que toca guitarra con una mano. Él también es papá de Bruno Godoy, del baterista de Sinergia. Entonces ellos también en Sinergia en ese tiempo participaba también en las escuelas de rock, más o menos paralelo a nosotros. Y claro, él nos ayudó, nos potenció en los coros también, porque nosotros estábamos empezando, entonces ahí como que habían coros cantados, entonces como que nos ayudó a reforzar esa parte, a sacarnos el perfect, digamos, de lo que podíamos entregar en ese momento. Sí, además que una experiencia a lo mejor para compartir con gente que no va al estudio porque no se dedica a la música quizás, que cuando uno va al estudio es diferente porque es bien imponente, hay alguien que no lo está grabando, entonces hay varias cosas que Claro, cambian. Y ahí también en los estudios se juega con el tiempo. Sí, oye, cuando uno va a un estudio dicen, ya, ¿cuánto quieres ocupar? Ya, 5 horas, ya, listo. Si quieres grabas 10 temas en 5 horas, grabas uno, de acuerdo a tu avance. Entonces eso pasa también. Ya, tenemos 3 horas para grabar el tema. Listo, vamos. Bueno, y así fue. Y más adelante cuando fueron avanzando, después de ya haber ganado esa escuela de rock y haber tenido la posibilidad de grabar, ¿cómo lo hicieron después para poder...? Bueno, surgió eso que a través de las escuelas de rock fue importante porque en ese momento el nombre decía escuelas de rock, entonces nosotros éramos raperos. Ajá. Entonces éramos como los bichitos raros, por decirlo de alguna forma. Y el director de la escuela de rock, que era Andrés Godoy, dijo, yo les voy a traer, ustedes le ponen, pero les voy a traer a alguien que los va a ayudar. Y ahí nos hicimos una llamada y hablamos con Lalo Meneses, que es de los Panteras Negras, de los precursores del hip hop en Chile. ¡Qué honor! Claro, y nos dice él, ya pues él les va a venir a hacer talleres. Nosotros no le creíamos en un comienzo, así como, sorprendió más que no creer, así como, bacán. Y entonces, y así fue. Entonces ellos vinieron para acá, nos enseñaron mucho de la cultura hip hop, de lo que nosotros ya sabíamos, entonces con los conocimientos de ellos, que habían sido los precursores acá, entonces se formó una linda amistad con eso, hicimos temas con ellos también, y ahí el hip hop se empezó a potenciar acá, porque ellos decían que esto era una cultura, y ahí vino Manolo, Sex Manolex, a hacer talleres de break, a potenciar el break. Ya habían grafiteros, que el truque era grafitero, yo estaba de DJ, Manolo también era DJ, trajo otro DJ, y ahí como que se armó el puzzle de todo esto, en esa época. ¿Te parece si vamos con algún videoclip de ustedes para que la gente ya lo empiece a conocer? ¿O alguno que te gustaría recomendarle? Me gustaría que, bueno, como estamos hablando también un poco de la historia también, me gustaría compartir el tema que tenemos con Pedro Fonsea, el tema Viajero Fan, que habla de poesía de un poeta maulino que es Pablo de Roca, de Licantén, así que ese tema también tiene un lindo videoclip y una gran colaboración. Proyecto Rama, Viajero Fan. Viajero Fan.
viaje, soy el errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje. Por eso comprendo lo apenado y el color de la ley violenta. Las piedras llagadas sin sombra, la enfermedad del acero y del andrajo, las osamentas, espesuras de mástiles, orquesta despernancada del terremoto, tan sincero y tan soberbio, la risa judía del automóvil, levantándole los vestidos a las montañas. Recuerdo el estilo de la vieja que vendía pescados, con ojos profundos, chofer variable como las coronas de araña, el día quebrado sin literatura, el hombre sublime. Y un pantalón de fuego y de llanto encima, yo llorando. No vendo caminos ni ciudades, y el instante exclusivo asombroso que apunta a la carabina del destino, de su propio destino. Soy el errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje. Soy el errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje. Soy el errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje. Soy el errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje. Las palabras diplomáticas de la motocicleta enamorada, bien enamorada. Ahora soy quien define la madre selva, también los edificios, las tonadas definitivas y el gesto nuevo inmóvil. Lo mismo desembarca del recuerdo, aquellas enfermeras violetas, bobando, buscando a Pablo de Roca, desde las alturas desprestigiadas. Y aunque me encuentro en sus obras de sueño, en las estampillas, en las sepulturas, solo errante, lo he encontrado, lo ausente, no el viajero, el viaje, el viaje. La rueda andadera extranjera, untada de países invulnerables, de países invulnerables, la rueda andadera. Agarro mi palabra y es dolor, agarro mi sombrero y es dolor, es dolor. Agarro mi palabra y es dolor, agarro mi sombrero y es dolor, es dolor. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo. Retumba en la tumba de truenos y héroes. Labrada con palancas universales. Aplausos y finalmente podemos ver ya un videoclip de Proyecto Rama. Muchas gracias también por compartirlo y quería aprovechar de preguntarte entonces cómo ha ido avanzando el proyecto hacia la actualidad, cómo por ejemplo han logrado mantenerse durante estos 27 años de trayectoria. Sí, bueno, el grupo, tal como mencionas tú, llevamos bastante tiempo, ya todos somos adultos, tenemos nuestras familias, hijos, hijas. Entonces, pero el hip hop nos ha dado la energía y por eso es importante pensar en ello, y es un trampolín y algo que a nosotros como personas a mí en lo personal nos llena bastante. ¿Ya? Así que es como un caminito que tenemos, siempre como una estrellita que nos está inspirando, iluminando, un camino, una opción, siempre. ¿Durante esos 27 años son los mismos integrantes? Han ido cambiando, claro. Después de todo ese proceso de integrantes que te mencionaba, después llegó Esteban Cerda, MC Machete, estuvo también el Pipe, Felipe Canales, Pipe Style también, que forma parte del grupo, nuestro hermano Pablo Aldana, DJ Sin Control. Y también hemos pasado por muchos procesos también de formas de presentación en vivo. Hemos estado con banda, solo con DJ, distintos formatos. Porque somos varios, entonces nos permite eso. De repente vemos 3 en escena, de repente vemos 7. En fin, tenemos esa ventaja, diría yo, de que quien esté funciona igual. Quería preguntarles también por esta particularidad de que ustedes siempre se mantuvieron en Linares, representando a Linares. ¿Qué significa para ustedes también quedarse siendo músicos en la región? Bueno,
A mí en lo personal, de hecho el primer disco de nosotros hecho habituales, la carátula dice Linares, que era digamos de la estación, que hoy en día no está ese letrerito, pero es muy emblemático, es muy lindo. Entonces nosotros siempre quisimos destacar que éramos de acá, como de levantar lo nuestro a través del hip hop. Entonces siempre mencionando a Linares, porque uno tiene que, son las raíces de uno. Sí. Entonces, y jugadamente o combinación con eso también de mostrar nuestro, no sé, lo que fue Margot Loyola, por ejemplo, que es una cantautora chilena conocida en Latinoamérica y que es de acá. Entonces tenemos los mismos hermanos Campos de Longaví, que es de la provincia de Linares, que nosotros también fuimos a conversar con el Eudoro Campos. Nos regaló unas décimas, hicimos una canción con él que va una rima ahí, pero él ya, entonces es un patrimonio cultural que siempre está en nosotros, de poder rescatar eso, porque es parte fundamental de nuestra historia. Qué bonito. Y por eso siempre llevamos a Linares en el corazón. Qué bonito, muchas gracias por compartir eso con nosotros, porque también es súper importante eso que tú mencionas, rescatar patrimonio. Hablamos de cómo la música refleja historia también. Claro, momentos, emociones, en fin, es algo muy, muy grande. Sí, hicimos de hecho una vez un capítulo de hechos históricos con la música y es increíble cómo en la memoria colectiva se mantienen esas canciones también. Y claro, cuando uno tiene la capacidad de identificar aquello que tú mencionas, la música toma otro sentido. Y en memoria también. En memoria y es una conexión distinta, que no todos tienen la capacidad de lograrlo, pero cuando lo logren se van a dar cuenta. Sí. Quería aprovechar también de que podamos mostrar el merch que tienen actualmente, que miren, lograron tener un vinilo. Sí, qué bonito, vinilo. Cuéntanos, ¿cómo lograron? Bueno, a ese vinilo es un trabajo de 25 años, de Antología, hecho, antología 25 25 años, donde es un vinilo que se fabricó acá en Chile, con la más alta tecnología, un disco que compone 11 canciones de nuestros 7 álbumes que tenemos de estudio, y un disco muy bello que nos costó, digamos, como decidir qué temas iban, por un tema de tiempo, porque los vinilos trabajan son máximo entre 17 a 20 minutos por lado. Entonces también uno tenía que entrar a jugar con el tiempo, con qué temas iban, etcétera. Y digamos, dentro de los criterios que escogimos fue por la popularidad de lo que tenemos en Spotify, de lo que la gente más o menos tenía con más visitas, y también por lo que nosotros, también los relatos de los mismos amigos, de la gente que nos ubica, que nos ha escuchado siempre, y lo que significa cada canción para ellos. Y en base a todos esos datos están colocados acá. Qué bonito. Yo a nombre del programa también te quería aprovechar de agradecer por acompañarnos, por contarnos la historia de Proyecto Rama, por contarnos también sobre la historia del hip hop, porque esto también es súper importante, como lo mencionábamos, es patrimonio. Claro. Y quería aprovechar también de que podamos introducir alguna presentación de ustedes para dejar a la gente ahí, y también que nos cuenten dónde lo encontramos, en sus redes, sí. En Spotify. Bueno, nos pueden encontrar para escuchar nuestra música en Spotify, o parte de nuestros videoclips oficiales en YouTube. Y también en Instagram, que estamos bien activos, estamos realizando también todos los días viernes, lanzando unos videos de cada canción, contando la historia de cada canción de este disco, que los tenemos en las redes sociales, que se llama Historias en Canciones, que ya nos quedan como 4 o 5 capítulos para sellar este lindo antología 25 años. Y además tenemos unos llaveritos también, así que si quieren adquirirlo, y lo estamos todavía con precio de lanzamiento, así que... Yo ya tengo el mío. Proyecto Tiene Rama, llaves y tiene un merch, QR. y la música directamente ahí en el mejor formato, que es el vinilo. Sí, así que de verdad muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a usted, igual. ¿Los dejamos entonces con la presentación? Sí, los vamos a dejar con la presentación que hicimos acá en el Teatro Municipal de Linares cuando estábamos en pandemia. Así que ni la pandemia nos frenó, así que ahí los dejamos con parte de la presentación que fue en el Teatro Municipal de Linares a través del TRM de la región del Maule. Muchas gracias. Paz. Para todos los forjadores del destino, somos Proyecto Rama, yeah, ajá.
Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Simple, vivo mi vida en un beat para poder describir lo habitual de mí. Que sí sé sufrir, pero también sé reír. Y el aprendizaje es claro que en la vida todo debe fluir. No he tratado de huir del camino del MC. Que sí que lo creyeron, márchense de aquí. Firme en el beat desde que conecté. Mente, lápiz y papel, forjado en el rapero del ayer. Aprendí a cultivar mi nivel. Me sale simple, no sé. Escenarios gané, pero jamás olvidé. Notas musicales adornan mi piel, en señal del amor que te tomé. Quise ser el que te llenara de canciones, pero fui el que te trajera un par de errores. Linares y sus sectores, mi freestyle llenando corazones en cada rincón de las poblaciones. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Sigo perteneciendo a ese tanto por ciento de pobladores, luchadores, continúa la resistencia. Hay que tener paciencia y activar más la conciencia. Que el sistema cree y piensa que tendremos más paciencia. Escribimos de hace tiempo y ya nos ganamos un puesto. Puntos fijos de raperos, esquina y calle van repleta de orgullo, confianza, esperanza. Mi escuadrón sigue detrás. Traemos rap y rebeldía, poesía para activar. Y espero no te molestes, pero esto es lo que siento. Te lo juro, estoy dispuesto a ser honesto y directo. Si detrás viene mi clan y son de Ría. Somos raperos orgullosos caminando en la avenida. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Saquémonos la venda para avanzar. Disfrutemos la vida, lo espiritual. No olvides las raíces de lo ancestral. Que viene el buen tripanto y no lo puedes parar. Saquémonos la venda para avanzar. Disfrutemos la vida, lo espiritual. No olvides las raíces de lo ancestral. Que viene el buen tripanto y no lo puedes parar. Yo lanzo nuestro canto a todos los bandos, siempre conectando para avanzar. Pasarán los años y seguimos registrando, por lo tanto, ¿qué? Somos de verdad pobres, misioneros de lo material, olvidaron lo más esencial. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. Yo traigo mi voz, forjando la fragua de un forjador, viviendo la vida como un poblador. Somos del hip hop. DJ Sin Control. Eso es. Proyecto Rama está en la casa. Eso es. Forjadores. Y este fue nuestro programa con DJ Lerna. Como vimos ahí, tenemos muchos años de trayectoria con Proyecto Rama, así que les dejamos invitados obviamente a revisar todos estos años en los que ellos se han dedicado a la música y también recordar que representan a Linares y el movimiento del hip hop en Linares. Así que, como ustedes saben, nuestro compromiso está con la música local. Si tú tienes alguna banda, contáctate con nosotros a través de las redes que van a aparecer por acá, porque ya sabes que puedes aparecer en el programa como invitado, que también podemos hablar sobre tu proyecto y que también salimos al aire por la señal online. Así que nos encontramos todos los lunes a las 22 horas acá en el canal 30 Multicom y muchas gracias por tu sintonía como siempre. ¡Hasta luego!